Buenas a todos, yo soy Chris. No se olviden suscribirse y seguirme en Twitch. Los links están abajo. Y hoy día vamos a reaccionar a una nueva banda para este canal, am, que es Rolling Quartz. No las conozco, no las he escuchado, solo sé que es una girl band y que es K-Rock. Aparte de eso, nada más. Es la primera vez que las vamos a escuchar. Una recomendación que me salió en YouTube. Así que dije, oh, música nueva, banda nueva. Como saben, me gusta rebuscar en cosas que yo nunca he escuchado antes. Me refiero en estilo de bandas, no en estilo de música. Así que me llamó la atención y dije, vamos a revisarla para tener un nuevo video. Pero antes de comenzar, no se olviden darle a la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video. También no se olviden de darle al botón de like, que me ayuda bastante y se los agradecería. También no se olviden dejarme algún comentario abajo en la cajita si les gusta el contenido o si no, recomendarme alguna canción de otra banda o de otra canción de ellas, de algún otro artista, ya saben, como siempre. Pero remember, always be gentle, because if you're not, you're banned, okay? I know you get it, yeah, we know him, okay? Yeah. And... ¿Algo más antes de comenzar? Sí. Eh, Vamos a activar los subtítulos para que estén en inglés. Así que cuando haga un video en español van a estar los subtítulos en inglés y cuando haga un video en inglés van a estar los subtítulos en español para que todos puedan disfrutar del contenido, porque me lo han pedido bastante en algunos otros videos. Así que eso, sin más dilación, vamos a comenzar. Login into system. Sí. Me gusta ese riff, es muy estilo Rage Against the Machine. Me gusta, es muy ochentero. Me gusta ese estilo de riff. No lo había visto que estaba agachado en el fondo. La verdad, no me había dado cuenta. ¿Qué quieres? No, no lo había visto, estaba ahí. Me gusta la estética igual, media cyberpunk, you know, los colores y todo eso. Em, sí noté algo, creo que es aquí, claro. Para los que no estén familiarizados con el tema de lo que son las grabaciones y dirección, cuando tú pones la cámara del, en el piso apuntando hacia arriba, em, se usa generalmente para un poco ampliar la imagen, tener un plano un poco más general y darle un poco más de, digamos que de rango y de altura a las personas que aparecen en imagen, ¿sabes? O sea, por ejemplo, un ejemplo bien práctico para que lo entiendan. Si han visto las películas de Blade, el Wesley Snipes mide unos 60 y... entre unos 67, unos 70, no mide más de unos 75. Pero resulta que el personaje de Blade en los cómics, que es de donde es originalmente, mide 1,80. Es alto, es grande. Entonces, para que él se vea grande, se vea alto, siempre las tomas son en forma en diagonal, digamos, que son de abajo hacia arriba. Es para darle esa sensación como de grandeza, por decirlo de alguna forma, de altura. Es para que él se vea más grande. Sobre todo porque él tiene de compañero, de coprotagonista en la película a un grande como es Chris Christopherson. Entonces, y Chris Christopherson es una persona, es un actor bastante alto. Él es bien alto. Entonces, y siempre que tú lo ves en escenas, juntos, por ejemplo,
se ven casi a la misma altura, o igual se nota un poco la diferencia de estatura entre que Chris es un poco más alto que Wesley, pero para eso se usa generalmente este tiro de cámara, ¿sabes? Me gusta eso. Everyone wants fantasies 그 속에 없나 한계를 뛰어넘어 난 모든 걸 Tiene una voz bastante cálida. Tiene una voz bastante cálida. Tiene una voz que va muy bien con lo que es rock. Everyone wants fantasies 그 속에 없나 한계를 뛰어넘어 난 모든 걸 증명해냈지 나도 잘 몰라 Villain or hero 날 보고 기도해봐 되어지 않는 너의 사이드 We're got so victory 너를 잘했건만 지금 몇 듯한 me Say mayday doesn't know Bring it up How are you feeling right now Breathe it out, breathe out 숨겨 밟아 take out the gas Missing no stop over the line Let's spread it up now Como la clava ahí con el doble pedal en el doble tiempo de la cantante. Gas missing no stop over the line Let's spread it up now 3, 1 Da-da-dum-da-dum-da Hit it and go up You ready now It's time to get up Hit it and go up You ready now Victory's always mine La guitarra. La guitarra ahí en el fondo por el lado izquierdo. Papá. Supongo que esta será una contraguitarra y esta será la guitarra principal. Generalmente eso sucede cuando hay dos instrumentos iguales en una canción. Una funciona como contra a la otra. Una por lo general va marcando el ritmo, va marcando la base, y la otra es la que se dedica a hacer los arpegios, los tiempos y todo el resto de cosas. Es como lo que hace un poco el bajo, que creo que ella es el bajo. Menos de que sea otra guitarra que tiene pinta de un bajo. Que es un bajo. Que es lo que se dedica un poco a hacer el bajo, junto con la batería, pero depende de la canción, ya los ritmos y los tiempos lo lleva realmente la batería. Pero por lo general en una canción, ya sea en rock o... Sí, por lo general en rock, el tiempo lo lleva un poco el bajo. Cuando hay más de dos guitarras, la lleva una de las dos guitarras. Pero la cadencia la lleva el bajo. Como saben, corríjanme en los comentarios si me equivoco en alguna de esas cosas, pero por lo que he estudiado y lo que he aprendido, es algo por ahí. ¿Saben? Siempre estamos aquí para aprender cosas nuevas. Pero lo que iba, como suena esa guitarra en el fondo por el lado izquierdo. Eso parece una amiga. ¿Serafín? ¿Serafín? Se parece a Serafín. Si han jugado League of Legends, saben de qué estoy hablando. Sutil, sutil, pero efectivo. Sutil, pero efectivo.
falta un poquito de... Me hubiera gustado que el grito hubiera sido más alto, pero está bien. A ver, es K-Rock, por lo tanto tiene mucho de pop y se nota que tiene mucho de pop, pero no me desagrada. Suena bastante bien la combinación. Mm, Parece que en realidad el lead guitarist es ella, parece que es el lead guitarist y ella es la contraguitarra. Y el bajo, si no me el bajo está muy grave, si no me equivoco, porque hubo partes en las que lo escuché muy claro y partes en las que me costó escucharlo. El bajo está muy grave. Idea mía, oye, tiene un aire a Rose. Sí, tiene un aire a Rose. Ah, es Seraphim. Yo creo que es Seraphim. Eh, ok. Am, Fue bastante agradable. Me gustó bastante. Yo creo que las voy a agregar a la playlist. Voy a buscar alguna otra canción de ellas. Porque me gustaron la combinación de lo que tienen de rock con un poquito de pop. Me gusta, me gusta. Obviamente es K-Rock, como yo les dije antes. Y sí, antes de que me vengan en los comentarios, sé que la K es de Korean. Lo sé. Lo mismo que la J en J-Rock o J-Pop es de Japan. Lo sé. Em, Fue algo distinto y agradable. Me gusta, como les decía, me gusta la estética de lo que son los colores. Tema cyberpunk. Me gusta. Es un video simple. No se necesita nada más. Es como ya les dije anteriormente en el video de Nick Nittoli, que no necesitas de repente una gran producción para hacer un gran video musical o hacer una gran canción. De repente solamente con una buena letra, que en este caso no entendimos ni carajo, porque estaba en coreano y lo más probable es que si poníamos los subtítulos iban a estar escritos en coreano, así que no se iba a entender tampoco. Pero a lo que iba, no se necesita de repente una gran producción para... estaban viendo, soy gilipollas. No se necesita de repente una gran producción para tener un buen video musical, ¿sabes? O sea, obviamente, claro, entre más dinero, mejor calidad. Pero eso no te garantiza que sea un buen producto. ¿Sabes? La gente está acostumbrada de repente a pagar mucho porque más dinero es sinónimo de mejor calidad. Y eso no siempre es así. Lo hemos visto de repente con producciones musicales o con producciones de televisión o de cine. ¿Sabes? De repente ves películas que cuestan, no sé, 300 millones de dólares y la película es un asco. ¿Sabes? Entonces, no solo no es necesario gastar mucho dinero para tener una buena producción o un buen producto. Y en este caso es un buen producto. ¿Sabes? Bueno, como nos tienen acostumbrados generalmente los coreanos con lo que es la música. La producción y todo eso espectacular, como siempre. Es un video simple, me gusta, pero efectivo, como les digo. O sea, un par de lucecitas, un par de colores. Ellas siempre en primer plano. Ellas son el centro de atención y se nota. Por ejemplo, aquí. No, pero muéstrame el frame que quiero. Ese frame quiero. Aquí, por ejemplo, con la luz cenital desde arriba, dejándote en claro que ella es el centro de atención, ¿sabes? Con un poco de azul por los lados, pero lo que se destaca aquí en la imagen es ella. Entonces, es un buen concepto del video, me gusta, me agrada, una agradable sorpresa. Así que, recuerden,
dejar un comentario abajo en las cajitas. No se olviden que van a estar activados los subtítulos en inglés para que lo puedan disfrutar también para para mi audiencia de habla inglesa. Así que, remember, always be gentle. Me perdí el botón.